con los doctores Luis Díaz. La corrupción no se va a combatir si no se destruye esta sociedad. Eso está claro. Se pueden dar pasos, se pueden enfrentar. Rafelina Trinidad. Que el dinero que se invirtió fue muy mal invertido. En este sistema de salud que nosotros tenemos, el día a día es sumamente. Y José Pichardo. Ese dinero pudo muy bien sido utilizado en los hospitales, en los comedores económicos, en las cárceles. Por Televiaducto Canal 3, el canal de los mocanos. Estamos entre galenos. Muy buenas noches, amigos televidentes de este Televiaducto Canal 3. Para todos los mocanos y todas las zonas aledañas, este es su programa Entre Galenos. Hoy estoy solita. Los hombres macho masculinos de este programa me han dejado sola en el día de hoy. Pichardo está fuera de la ciudad, está en un compromiso de la Sociedad de Neumología y por lo tanto le ha tomado un poquito la hora para llegar. Y Luis tiene una emergencia en la clínica. Lamentablemente ustedes saben que nuestros compromisos médicos muchas veces nos atañen y lamentablemente tenemos que faltar al programa. Pero aquí soy yo para ustedes esta noche y le prometo una excelente entrevista que tengo para ustedes el día de hoy. Recuerden, amigos televidentes, que usted debe de ver Telesur para usted estar informado de todas las noticias y todos los acontecimientos que pasan alrededor de Latinoamérica, pero verdaderamente informados, no con todas esas bocinas que tenemos alrededor que solamente son prensa amarillista, sino usted debe de estar en contacto con Telesur para que usted tenga una información correcta de la veracidad de las noticias. Así que no se olvide de Telesur. También les recordamos que estamos en las redes. Usted puede ver el programa, ya sea grabado o en vivo. Usted lo puede ver por YouTube. Así que sintonice YouTube. Cuando usted no pueda ver el programa, usted se sienta tranquilito en su casa y lo mira a través de YouTube. Y en Twitter, Entre Galenos. Nuestro programa y todas las ideas que usted tenga, usted puede localizarlas a través de Twitter, @entregalenos. Y bajamos aquí. Les prometí una entrevista especial. Y aquí la tenemos. Hoy yo tengo a una amiga, compañera desde la universidad, la doctora Yaira Pichardo Cepín. Yaira estudió medicina, es mi colega desde la universidad, estudió medicina allá en UTESA, en Santiago. Luego, Yaira hizo medicina interna en el Cabral Ibáez, en el Hospital Universitario de Santiago, el Cabral Ibáez. Luego Yaira fue a México, al Centro Médico Nacional, 20 de noviembre, y allí hizo hematología, ¿verdad? Y luego de hematología, entonces hizo una alta especialidad en trasplante de médula ósea allá mismo en México. Ahora mismo, Yaira está laborando y transmitiendo todos sus conocimientos en la Unión Médica del Norte, que es la clínica que está en Santiago, y también aquí en su ciudad natal, en el Centro Médico Guadalupe, aquí en Moca. Y con todo este pensum que yo he dicho de Yaira, le damos la bienvenida a nuestro programa. Yaira, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Un placer tener a Yaira. Ustedes no saben, señores, lo que me ha costado tener a Yaira aquí hoy, porque nunca hemos coincidido. A veces Yaira tiene servicio, a veces soy yo. Y de verdad que yo quería ser la que diera la entrevista, porque es mi amiga y quería, ¿verdad?, tener yo el privilegio de entrevistarla. Gracias. Entonces, de verdad que es un placer inmenso, Yaira, tenerte aquí. Cuéntame, ¿cómo te sientes? Gracias, el placer evidentemente es mío, es un placer verte realizada, crecida, estar en mi ciudad, poder venir a aportar un poquito de los conocimientos que he adquirido. Y nada, aquí estamos. Bueno, bienvenida y esta es tu casa. Gracias. Para nada de nervios, estamos en una charla entre amigas que algunas personas nos están viendo, nada más. Sí. Yaira, pero cuéntame, hemos dicho que tú eres hematóloga, pero tú sabes que no todo el mundo tiene la sabiduría, el conocimiento de lo que es hematología. Cuéntame un poquito qué es hematología. Sí, bueno, pues hematología es parte de la medicina interna y se encarga del estudio, diagnóstico y tratamiento de todas las enfermedades que tienen que ver con las células de la sangre. ¿Cuáles son las células que componen la sangre? Los glóbulos rojos, que ahí vienen las anemias, los glóbulos blancos, que pueden estar elevados o bajos, y ambas alteraciones son patológicas y le compete al hematólogo el estudio de estos, y las plaquetas, que es otro componente de la sangre. Esta se encarga de tener la coagulación adecuada, que el paciente no sangre, que también es una célula que pertenece a la sangre y que el hematólogo es el encargado de estudiar y diagnosticar las alteraciones que vienen
cuando se daña la función plaquetaria. También otro tipo de enfermedad que están no más bien en las células, sino que son parte de las proteínas que vienen en el plasma, que son parte de la sangre, y que son las coagulopatías. Las coagulopatías y las hemofilias. ¿Qué son esto? El riesgo de trombosis o el riesgo mayor de hemorragia que tiene un paciente. También esto es parte del estudio del hematólogo, y también un grupo de enfermedades que son malignas, que en esta están las leucemias, los linfomas, el mieloma, entre otro grupo de enfermedades. Ok, entonces a amplio modo ya hemos tenido una definición de lo que es hematología, porque muchas veces nosotros pensamos, solamente son las anemias, solamente es las anemias, pero no, ya vemos todo detalladamente de qué trata la hematología. Principalmente vamos a irnos al tema de las anemias, que es un tema muy común, que es un tema que siempre está en el tapete, siempre las personas tienen muchos tabúes con las anemias, pero vamos a irnos a la clasificación. ¿Cuáles son los tipos de anemias que nosotros tenemos? Bueno, pues primero vamos a hablar de anemias que son propias de la médula ósea, que es una médula ósea que está afectada. Vamos a decir que son esas anemias primarias, y las otras anemias que es porque hay deficiencias de vitaminas o porque hay enfermedades que de manera externa a la médula me suprimen mi médula para que esa médula no tenga la capacidad de producir adecuadamente las células sanguíneas, que son los glóbulos rojos, y que cuando están alterados se traducen en anemias. Ese es un grupo amplio, ¿verdad que sí? Bueno, pues podemos tener un grupo de anemias que son adquiridas, otro grupo de anemias que son genéticas, como está la anemia de células falciformes o falsemia, que es una anemia muy común, muy conocida en nuestra población afrodescendiente. Y bueno, pues ahí tenemos otro grupo de anemias que pueden ser las anemias hemolíticas, que hay una destrucción muy intensa de las células de la sangre, que hay diferentes mecanismos, pero a grandes rasgos, las dos anemias que más se conocen a nivel mundial y las que más afectan a la población a nivel mundial son las anemias carenciales. Aquí viene la deficiencia de hierro, la deficiencia de vitamina como la vitamina B12, de ácido fólico, de vitamina A, de vitamina C, de vitamina D. Otro grupo de anemia muy importante es la anemia que está asociada a enfermedades crónicas. ¿Cuáles son estas enfermedades crónicas? El paciente renal crónico, que no produce una hormona, que es la que estimula la médula ósea para que produzca los glóbulos rojos. Anemias que están asociadas a enfermedades no compensadas como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, lupus, artritis reumatoideas. Estas enfermedades causan un trastorno inflamatorio sistémico constante que suprime a mi médula ósea para que ésta no tenga la capacidad de producir adecuadamente los glóbulos rojos, que son los que transportan el oxígeno y evitan que el paciente esté anémico. Ok, perfecto. Un poquito de anemia y embarazadas. Tú mencionaste que hay algunos tipos de anemia que ya son, vamos a decir, compañeros, ¿verdad? De algunas patologías, enfermedades. Pero el embarazo no es una enfermedad, no es una comorbilidad del organismo, porque el embarazo es algo fisiológico, es algo normal, propio de una mujer que tiene que pasar esa etapa. Cuando una mujer embarazada llega a nuestra consulta, siempre dice, que yo siempre tengo anemia, que yo siempre tengo anemia. ¿A qué se debe eso? ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Y cuáles son las causas de que una mujer embarazada llegue a tener anemia? ¿Es normal que tenga anemia o es falta ya de cuidado? Bueno, pues vamos a hablar de este tema, es un poquito amplio, ¿no? Okay. ¿Podemos hablar de la anemia en nuestro medio? Pues yo creo que la causa de anemia en nuestro medio es la carencial. Son pacientes que se embarazan sin un adecuado chequeo prenatal, sin una planificación para quedar embarazada, y esas anemias esas pacientes vienen con una carencia basal de hierro, porque son pacientes que tienen menstruaciones abundantes, porque tienen carencia en la alimentación. Entonces ya viene como con un trastorno de base. Eso vamos a hablar de la anemia en el embarazo en nuestro medio. La anemia en el embarazo, de lo que dice la Organización Mundial de la Salud, de lo que se ve en todos los países a nivel mundial, bueno, son diferentes causas. Sí hay una anemia fisiológica propia del embarazo que se ve ya en el tercer trimestre del embarazo, que es ya cuando está la paciente, vamos a decir, 7 mesinas para allá, 7 meses después del embarazo. Es una anemia dilucional, es porque aumenta el volumen plasmático y ahí las pacientes pueden tener un rango de anemia leve. ¿Qué es anemia para una mujer embarazada? Menos de 11 gramos de hemoglobina. Eso es anemia para una mujer que esté embarazada. Ahora bien, sí, la anemia en la embarazada es una patología, es patológico que la debe ver el hematólogo, porque la anemia se relaciona a trastornos hipertensivos del embarazo, a embarazos que sean pretérminos, parto pretérminos, a retardo en el crecimiento fetal, a infecciones posparto. Entonces,
Todo paciente embarazada que tenga anemia no es normal, hay que buscar la causa. Las causas son multifactoriales y la primera causa es aumento de la demanda. Esta paciente embarazada tiene un bebé dentro que tiene que alimentarse el doble de lo mejor que se alimentaba para poder adquirir los nutrientes necesarios para producir la cantidad de glóbulos rojos que sean útiles tanto para ella como para el bebé que está llevando en su vientre. Entonces, cuando no se compensa adecuadamente esta balanza de aumento en la ingesta para poder yo balancear la necesidad, viene la anemia. Entonces, una anemia por aumento de la demanda. Es la primera causa de anemia en las mujeres embarazadas. Hay aumento de la demanda de nutrientes que la mujer no lo está obteniendo con la dieta, entonces se anemiza. Ok, y en los niños, ¿es el problema de la anemia un componente nutricional? Sí, lamentablemente la anemia es un problema estatal, es un problema a nivel mundial que habla de el nivel de pobreza de los pueblos. Entonces, somos un país con una ingesta de carne deficiente, en donde la forma de la cocción de la carne es muy hervida, se deja la carne 3 horas hirviendo, entonces quitamos la cantidad de hierro que tiene ya esa carne. No tenemos una costumbre muy amplia de comer carnes magras, que son las que son ricas en grandes cantidades de hierro, como la carne de res, el lomo de cerdo, la pechuga de pollo, sino que usamos otros tipos de carne que no están tan cargadas de hierro. Entonces, en los niños son diferentes las causas. Bueno, está la anemia del lactante, que es el niño que no recibe lactancia materna, totalmente lactancia materna, sino que también la madre le da fórmula. Esa fórmula no tiene la cantidad de hierro elemental necesario para suplir las necesidades de ese niño, que va a tener brotes de crecimiento, y en cada brote de crecimiento hay una necesidad importante de hierro. Entonces el hierro de depósito se consume totalmente. Esa es una causa, ¿no? Entonces, aparte de eso, el plan dietético y nutricional que hay en esa casa. Poca ingesta de carnes, el niño no come arroz blanco, o come arroz blanco con queso, o come arroz blanco con huevo, no me está comiendo mucho pollo, no está comiendo espinaca, no está comiendo brócoli, no me como muchas frutas que están cargadas de vitamina C y me aumenta y me favorece la absorción del hierro. Los niños que luego de que se acabe el periodo de lactancia, que es necesario, les siguen dando leche. La leche también trastorna la absorción del hierro. Entonces son muchos los factores en esos niños que están en esa edad de lactantes, luego que ya son escolares, y ahí son diferentes los factores de riesgo para que un niño tenga anemia. Todos los niños que son lactantes se recomienda que reciban un suplemento de hierro. Es lo ideal que ese pediatra identifique a tiempo la deficiencia nutricional que tiene ese niño para que pueda hacer un aporte adecuado. Los niños con deficiencia de hierro tienen retraso, son niños que no tienen un aprendizaje adecuado. Entonces es importante que todo el pediatra identifique a tiempo esa deficiencia de hierro que tiene ese niño, causante de la anemia, porque la anemia más frecuente a nivel mundial, y la recalco, es la anemia por deficiencia de hierro, o ferropénica, como se conoce. Sí, tengo mucha experiencia de eso, luego hablamos, un tema personal. Ok, Yaira, hablaste de la poca ingesta de carne que existe en nuestro país, la falta de conciencia, la falta de la costumbre de nosotros de ingerir la carne, el acceso, que no para todos es poco costoso adquirirla. ¿Cuál entonces es la proporción adecuada que nosotros debemos de ingerir de carne al día? Bueno, nosotros somos carnívoros, somos un ser hecho carnívoro, y el carnívoro debe comer carne diario. Debe comer carne diario, y después, a una edad, ya no es necesario tomar leche. Tanta leche no, obviamente sí, porque sabemos que la leche contiene alto contenido en calcio y para los huesitos es necesario, pero lo que es la leche, el yogur, el queso trastorna un poquito el hierro, la absorción del hierro. Entonces está con 2 o 3 veces que una persona consuma lácteos, está perfecto, ¿verdad? Sin embargo, carne no. Carne debe comer diario, somos carnívoros, y esa carne debe ir acompañada de vegetales, o sea, carbohidratos que sean de rápida digestión. No pan blanco, por favor, el pan blanco también trastorna muchísimo la absorción del hierro. Entonces, si yo me como un bistec y ese bistec lo acompaño de un bolillo blanco o de un pan de agua, pues ya veo que se va el poco de hierro que está dentro de ese bistec, yo lo voy a estar trastornando su absorción. Y de todo el hierro que una persona se come al día, absorbe solamente el 10%. Entonces es muy importante que nosotros mezclemos esa carne
con carbohidratos que sean de fácil digestión. Un buen brócoli, una porción pequeña de arroz, un plato grande de ensaladas o vegetales con mi buena porción de carne. Un vaso de jugo o una fruta, una porción de fruta. No me voy a recalcar el vaso de jugo porque los pacientes diabéticos no se benefician de tomar jugo, se benefician de comer porciones de frutas que sean altas en vitamina C para mejorar lo que es la absorción del hierro. Ok, perfecto. Mencionaste lo de la leche en los niños. Y algo que me llamó la atención fue que dijiste que a los niños no se le puede dar leche hasta cierta edad o que hay que quitarle la leche definitivamente. No, lo que tenemos nosotros es que ir haciendo una ablación temprana, una lactación temprana en el niño. Después del 6º mes ya tenemos que introducir los alimentos que la Organización Mundial de la Salud recomienda. Okay. El niño no se puede quedar tomando leche el día entero porque la leche le llena su estomaguito. Y cuando llega la hora del almuerzo, ya el niño no quiere comerse la carne, ya el niño no quiere comerse el arroz, ya el niño no le apetece la pasta, ya el niño no le apetece el aguacate, ya al niño no le apetece el brócoli, ni la espinaca, ni la zanahoria, porque el niño ya se tomó su taza de leche o su tetera de leche a los 2, 3 años que ya no lo necesita. Ya en este momento el niño necesita comer alimentos con un contenido dietético y nutricional adecuado, pescado, pollo, huevo, queso. Leche puede seguir tomando, pero no que él siga supliendo su necesidad alimentaria con la leche, que no es ya suficiente en esta edad para los requerimientos que ese niño necesita. En la lactancia, en los primeros 6 meses de vida, es leche totalmente, y lo ideal es nosotros promover la lactancia exclusiva, en donde una mujer tiene la capacidad de lactar a su niño de manera adecuada. O sea, solamente vamos a tener que bien nutrir a un ser en la casa, que es a la madre, y esa madre bien nutrida tiene la capacidad de suplir las necesidades de ese lactante. Entonces, esa edad evidentemente es la lactancia, y lo ideal es que sea lactancia materna exclusiva, que es la leche que más contenido de hierro tiene. De lo contrario, pues entonces si hay problemas en la lactancia, debemos de nosotros orientar a esa familia para que le dé a ese bebé leches fortificadas en hierro, o un suplemento de hierro que en ese caso puede actuar el pediatra. Sí, realmente siempre se ha dicho, siempre se ha especificado que la leche materna es rica en vitaminas, minerales, en todo lo que el bebé necesita. Todo lo que tu bebé necesita lo va a tener en la leche materna hasta los 6 meses. Es bien difícil para algunas madres. Tú ves que hay madres con niños de 9 meses, de 1 año, que no comen vegetales. No comen vegetales, todo lo que le gustan son, como dice uno vulgarmente, las chucherías, que las papitas, que los refrescos, que los jugos, pero no lo adaptan, no lo acostumbran. Ese es el modus vivendi de nosotros, que por eso comemos poca carne, que por eso comemos poco vegetales, porque desde pequeños, después que la madre ya empieza la edad de que el niño tenga que alimentarse, que deban de incluir estos alimentos sólidos a la dieta, entonces las madres lo que le incluyen es alimentos que en realidad ni tienen vitaminas, ni tienen minerales, ni le aprovechan al niño. Por eso vemos mucha falta de nutrición en los niños. Hay muchísimos niños patológicamente que se ven, que tú lo estás viendo, que están enfermos, pero es falta de nutrición. Y de ahí, de esa carencia, entonces, se derivan todos los problemas que nosotros tenemos actualmente de salud, la gran mayoría. Sí, estoy de acuerdo. Para terminar el tema de la anemia ya y pasar a otro tema contigo, porque tenemos que aprovecharla, ¿verdad? Tenemos que hablar de algunos tabúes. Hay muchos tabúes con la anemia, con las anemias, realmente. ¿Cuáles son algunos de los que normalmente tú ves en las consultas? Sí. El tabú más grande que yo veo en mi consulta y que para mí es preocupante es que la gente crea que estar anémico es normal. O sea, las mujeres van a la consulta y tú le preguntas, ¿de cuánto tiempo tiene anemia? Toda mi vida, ¿Toda doctor. mi vida? Toda mi vida. Toda mi vida sufro de anemia. Toda mi vida yo he sufrido de anemia. A veces tomo hierro, a veces lo dejo. ¿Y cuál tomo hemoglobina? 10 de hemoglobina. Yo tengo 10 gramos de hemoglobina y para la Organización Mundial de la Salud, una mujer no anémica tiene que tener 12 gramos de hemoglobina o más. Entonces, una paciente que está enferma y para ella es muy normal andar con los 11 gramos de hemoglobina. Y como tú sabes, el paciente no visita al hematólogo. Entonces, los colegas son los encargados de decirle a los pacientes que la anemia es una enfermedad y que debemos de buscar la causa y dar tratamiento. No tratar, buscar la causa y dar tratamiento, quitar la causa y manejar la anemia. Entonces, en una mujer fértil,
La principal causa de anemia es pérdidas transvaginales, ya sea por una menstruación abundante. Esa es la primera causa y casi todita te llegan diciéndote, no, yo duro 7 días sangrando, muchísimo yo sangro. ¿Y qué vamos a hacer para esto? Entonces, hay enfermedades de la coagulación, como por ejemplo la enfermedad de von Willebrand, que tú le preguntas y le haces la historia clínica. Mi mamá sangra muchísimo, tuvo un trastorno de hemorragia en el parto, que tuvo que ameritar transfusiones. Eso no es normal, eso no es normal. Y mi hermana sangra muchísimo, yo me tengo que cambiar una toalla cada hora, y la paciente tiene 8 gramos de hemoglobina. ¿Y qué vamos a hacer contigo? Porque eso no es normal. Entonces tenemos que iniciar un abordaje diagnóstico de ese sangrado anormal que tiene esa paciente, que la conlleva a una anemia crónica, que ella está tolerando por los mecanismos de defensa que tiene su cuerpecito, pero que ella no está sana. Entonces, esos son los tabúes. Otros tabúes son en relación a un término que está acuñado, que se llama pica, que es la necesidad o el deseo de comer sustancias o cosas raras que no son nutrientes. Por ejemplo, surrapa de café, hielo, tierra cuando llueve, cal. Entonces la gente te dice a ti, no doctora, mi mamá me decía que no coma hielo porque el hielo me anemiza. No, todo lo contrario. Es un trastorno que se ve en los pacientes, no se conoce bien la causa, en los pacientes que tienen deficiencia de hierro, que tienen esa necesidad de comer cosas raras, y en este caso el hielo, que se llama pagofagia. Entonces eso es un concepto errado que tiene la gente, sino más bien, si tengo ese deseo de comer sustancias raras, pues voy donde el médico, se lo comento para ver qué deficiencia nutricional tengo yo. ¿Qué más te puedo comentar? Hay muchos tabúes en cuanto a la anemia. Las anemias hereditarias, por ejemplo, el rasgo falsémico, que es una anemia, es una anemia hereditaria, y el paciente cree que tener un rasgo falsémico es ser enfermo. El rasgo falsémico no condiciona enfermedad, sino más bien amerita consejería genética, porque ese paciente con un rasgo falsémico no se beneficia de unirse, de procrear, de tener hijos con otro que tenga rasgo falsémico, porque el 25% de sus hijos van a ser enfermos entonces. Y un niño falsémico enfermo es un niño que va a sufrir, que va a tener una mala calidad de vida. Entonces, en los países desarrollados, todo paciente con una anemia hereditaria debe de recibir consejería genética para que trate de no casarse con alguien que tenga la misma alteración genética, porque va a procrear niños enfermos. Excelente. Tú dijiste que para muchas personas tener anemia es normal, o sea, lo vemos ya como parte de la vida diaria, ya lo adaptamos a nuestro cuerpo. ¿Cuándo una persona debe de visitar el hematólogo? ¿Cuándo que sienta síntomas de anemia debe de visitar el hematólogo? Porque muchas veces pasa desapercibida. O sea, yo tengo 10 gramos de hemoglobina, yo no tengo ningún síntoma, doctora. ¿Por qué tendría yo que visitarte? Exacto. Bueno, en ese momento, yo creo que el hematólogo es un médico con muchos referidos, más que pacientes que vayan solos. Ahora, en el siglo XXI, sí se está incentivando bastante lo que es una valoración anual por un hematólogo. Sí está ahora dentro de los estándares de calidad, una visita anual al hematólogo, de todo el mundo, en todas las edades. Sin embargo, todavía no se ha acuñado bien esto, y los hematólogos somos médicos que vemos pacientes referidos. Su médico de cabecera, cardiólogo, nefrólogo, internista, pediatra, es quien ve ese paciente, le detecta la anemia, que, como tú dices, es asintomática porque su cuerpo ya tuvo mecanismo de defensa. Es una anemia que viene despacito, es crónica, yo no tengo ningún síntoma, se detecta, y si es un médico que comprende que anemia es una enfermedad, lo refiere al hematólogo. Entonces, ¿cuándo yo tengo que visitar al hematólogo? Siempre que yo tenga una alteración en mi hemograma, siempre que yo tenga fiebre inexplicable, siempre que yo tenga adenomegalias, que son las bolas o las reumas que le salen a los pacientes. Cuando usted dice, tengo 2 bolitas ahí. Sí, bueno, porque son diferentes las causas, pero son muchas causas que el hematólogo tiene que intervenir para poder llegar a un diagnóstico. Entonces, siempre que haya alteración en un hemograma, debe intervenir un hematólogo, porque esto puede ir desde una enfermedad muy benigna, que simplemente necesita un abordaje corto, hasta que se diagnostiquen en ese momento enfermedades que sí son crónicas, que sí son malignas, y que si no se tratan, pues la esperanza de vida va a ser corta. Por ejemplo, un caso que tuve hace poco es un paciente que lo mandan referido por una anemia.
y el paciente en ese momento tiene una gastroenteritis por una parasitosis. Entonces el paciente llega referido porque meritaba una transfusión. Evidentemente no, el paciente tenía 10 gramos de hemoglobina, era un hombre de 67 años, previamente sano, sin ningún antecedente. Y él no necesitaba una transfusión, pero sí necesitaba un abordaje de esa anemia. Cuando vimos y abordamos la anemia, no había una deficiencia de hierro, no había una deficiencia de vitamina B12. Luego que pasó la gastroenteritis, su epitelio intestinal se recuperó, no había sangre oculta en heces, o sea, me alejaba de una patología del colon que es muy frecuente a esa edad, que siempre hay que investigar el tubo digestivo cuando estamos frente a una anemia. Y empezamos a indagar, el paciente tiene un mieloma múltiple, que es un diagnóstico porque tenía también creatinina elevada en 2.5, entonces paciente que tú le indagas, porque a veces no te lo dice, dolor óseo, entonces, atención, dolor óseo, anemia y falla renal, es 90% indicativo de un mieloma múltiple y esa enfermedad solo la diagnostica el hematólogo. Entonces son pacientes que vienen con una enfermedad que puede ahí estar un poquito silente y que tú le estás agregando en un buen tiempo para iniciar un tratamiento adecuado, que lamentablemente es costoso, bastante, que no todo el mundo puede disponer de él. Y las complicaciones son terribles. Exacto, unas fracturas patológicas. Yo he visto pacientes con mielomas múltiples que han llegado al hospital ya, tú sabes que, disculpa que te interrumpa, tú sabes que los pacientes que llegan al hospital son de escasos recursos y lamentablemente no tienen una medicina preventiva, no tienen la costumbre de irse a chequear como uno cada vez que se siente algo y que tiene la facilidad de hacerlo y lamentablemente son poco cuidadosos. Ya te llegan al hospital cuando están, como dice uno vulgarmente, explotados. Exacto. Y cuando un paciente te llega así, que tú descubres cuál es el diagnóstico, óyeme, sí, entonces, es terrible, es doloroso. Sí, la calidad de vida, la esperanza de vida disminuye bastante porque para eso es un pronóstico de índice internacional, que si ya alcanzaste el paciente una enfermedad muy avanzada, su vida se acorta a unos 30 meses. Entonces eso es 1 año y medio. No es lo mismo que tú tengas ese paciente, que tú le alcances un índice de pronóstico internacional 1, en el que tú le vas a ofrecer al paciente tratamiento adecuado y efectivo y el paciente puede tener una supervivencia de hasta de 15 años en la medicina moderna actual. Entonces, esas son cosas que nosotros tenemos que identificar a tiempo para poder dar un tratamiento oportuno. Excelente. Yaira, para finalizar esta parte y irnos a comerciales, consecuencias de la anemia. Bueno, la principal consecuencia es, hay trastorno en la oxigenación de los tejidos y una anemia puede ser causante de insuficiencia cardíaca, fácil, el paciente tiene una insuficiencia cardíaca descompensada por una anemia, el paciente si es niño va a tener trastorno en el aprendizaje, la mujer si está en edad fértil va a tener trastorno para embarazarse, ese paciente le va a costar embarazarse y si se embaraza va a tener mayor complicaciones obstétricas relacionadas a la anemia y este paciente si se enferma va a poder tener complicaciones más severas de esa enfermedad. Por ejemplo, la deficiencia de hierro te predispone a infección. Entonces, si tú estás con una deficiencia de hierro y te va a dar una influenza, esa influenza que era viral tiene mayor capacidad de sobreinfectarse con una bacteria que te lleva al hospital. Cuando tú eres un muchacho joven de 34, 35 años, que por una influenza generalmente tú no tienes que ir a un ingreso hospitalario porque no eres diabético, porque no eres hipertenso, pero tienes anemia y eso te predispone. Entonces, hay trastornos visuales secundarios a la anemia, trastorno pulmonar, o sea, hay un daño tisular constante porque los tejidos necesitan de hemoglobina para poder estar oxigenado y hacer su metabolismo basal adecuado y cuando tú tienes anemia, un trastorno en la oxigenación tisular y por tanto puede haber un daño de cualquier órgano secundario a una anemia. Exactamente, es un paciente que está inmunodeprimido, como decimos nosotros, en el sentido de que todo le cae y cuando todo le cae, pues bastante mal que se ve. Bueno, amigos televidentes, hasta aquí ha sido una entrevista fenomenal. Vamos a irnos a unos comerciales y en breve retornamos para terminar con esta maravillosa entrevista. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso y vamos a seguir con esta interesante entrevista que tenemos con la doctora Yaira Pichardo, hematóloga, perteneciente tanto a Unión Médica como al Centro Médico Guadalupe de aquí de esta ciudad. Yaira, hemos hablado de hematología, hemos hablado de anemias, hemos hablado de tabúes, hemos hablado de consecuencias de la anemia. Vamos a entrar a un tema importante que muchas veces no está bien orientado en nuestra población y que no obstante a ese la OPS
la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha hablado bastante de lo que es la transfusión y qué problema mundial es la transfusión sanguínea. La sangre es un órgano, señores, es un órgano y es un problema serio. Vamos a hablar un poquito de esto, Yaira. ¿Qué es la transfusión? ¿Y cuáles pacientes necesitan transfusión? Bueno, la transfusión sanguínea no es más que la infusión de un órgano, que es la sangre, de un ser sano a un ser enfermo que la necesita en ese momento. Bueno, no solamente transfusión es sangre, se transfunde sangre total, que ahí vienen todos los elementos de la sangre, es una sangre completita que se le extrae a un donador. Esta tiene las proteínas del plasma y tiene los glóbulos rojos. Las proteínas del plasma contienen factores de la coagulación. Entonces esos glóbulos rojos, ahí vienen las plaquetas, glóbulos blancos y todo esto. Y luego está la transfusión de glóbulos rojos o concentrado de eritrocitos, que es un proceso que se le hace a esa sangre total para extraer solamente los glóbulos rojos, que es el tipo de transfusión más común a nivel mundial, porque la primera causa de transfusión es la anemia o la pérdida sanguínea abundante que te condiciona a una anemia aguda, secundaria a una pérdida sanguínea, que ya sea por traumas o por una complicación quirúrgica o por una complicación obstétrica, que son las primeras causas de transfusión a nivel mundial. También se pueden transfundir lo que son factores de la coagulación y plasma, que es el plasma, que es otra porción de la sangre total que contiene los factores de la coagulación. También se puede transfundir plaquetas, que son las células que se encargan de hacer la hemostasia sanguínea, que cuando disminuyen bastante el paciente tiene riesgo de hemorragia. Cuando está muy baja, se amerita una transfusión de plaquetas. Esto es lo que es la transfusión. La transfusión sí es un problema a nivel mundial y yo creo que el principal problema es la concientización a la donación altruista. Entonces, realmente República Dominicana no está tan mal, no es el país de Latinoamérica que está peor en la transfusión, en la donación altruista. Sin embargo, tampoco somos los que estamos mejores. ¿Cuáles países están bien en la donación altruista? Latinoamericanos, pues Colombia. Colombia es un país que está bien en lo que es la donación altruista porque tienen conciencia de lo que significa una donación altruista. ¿Qué es la donación altruista? Es ese ser humano sano, porque tiene que ser sano, no puede tener promiscuidad sexual, no puede haberse tatuado 4 meses previos a realizar una donación, no puede tener una infección activa, no puede tener una patología crónica descompensada, una hipertensión arterial que esté descompensada, no es candidato a donar. Entonces, ese paciente o esa persona sana que es candidato a donar va de manera voluntaria a realizar una donación de la sangre, que es un órgano, para quien necesite ese órgano en un momento dado, en una urgencia. Entonces, el primer problema a nivel mundial es que no tenemos conciencia de hacer una donación altruista para que pueda haber disponibilidad de sangre en los depósitos que se llaman banco de sangre para el momento que alguien esté en necesidad. Esa es la primera dificultad que está pasando a nivel mundial con la transfusión sanguínea. Sí, vemos a diario, a mí que me toca la emergencia, pacientes politraumatizados que mueren por falta de sangre en el hospital, embarazadas, que es una paciente que vemos a diario, también, por lo que hablamos ahorita, de la demanda que tiene una embarazada que no cubre, al tener otro ser, no lo cubre nutricionalmente, y esa paciente llega a complicarse al final de su embarazo por patologías que ya mencionó Yaira ahorita. También pacientes renales, pacientes con insuficiencia renal, pacientes que se dializan, necesitan sangre cada vez que le toca su diálisis. Y esos pacientes sufren bastante por falta de sangre. Aún como tú dijiste, nosotros nos falta concientización, pero no somos los peores. Tratamos de, inclusive ahora en junio, cuando se celebró lo que es el Día Mundial del Donante de Sangre, se abrió un hemocentro, tengo entendido, que es bastante moderno, bastante capacitado, en el cual nosotros podemos investigar, indagar, para nosotros podernos hacer eco de eso tan importante que es la donación de sangre y poder ser altruistas, como mencionó Yaira. Yaira, una pregunta que las personas tienen mucho a ignorar. ¿Las mujeres pueden donar sangre?
Sí, las mujeres pueden donar sangre siempre y cuando no estén anémicas. Entonces, la mujer que no es fértil, o sea, que es fértil pero que no ha tenido embarazos, muchos embarazos, es una mujer que es idónea para donar, no hay ningún problema. Ahora bien, en la medicina transfusional, las mujeres que son multíparas no pueden donar plasma. Entonces, en los países desarrollados, ¿qué se hacen? Las mujeres están permitidas a donar, pero solamente se extraen los glóbulos rojos y el plasma se desecha, y esto es por un componente inmunológico, porque ya esa paciente se ha expuesto varias veces a antígenos que no son los propios, porque tiene un bebé que es de otro ser humano dentro de ella, ya tuvo un contacto inmunológico, pero la mujer puede donar glóbulos rojos, plaquetas puede donar también. Y el plasma se desecharía, pero el plasma no es lo que nosotros más necesitamos los glóbulos rojos. La mujer, ¿dónde está el problema con la mujer? Que la mujer menstrua y el hombre no. Entonces, por eso la mujer tiende más a ser anémica. Para donar debe tener una hemoglobina idónea, apta, mayor de 12 gramos. Entonces ahí es donde viene el problemita en la mujer, que el hombre no menstrua, la mujer sí, por eso el hombre es menos anémico que la mujer. Ok, excelente. Otra pregunta referente a transfusión. Una persona que donó hoy, noviembre, ¿cuándo puede volver a donar? Bueno, el hombre puede tener 3 donaciones al año, y la mujer 2 o 3, o el hombre 3 y 4. Eso es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Entonces, si usted donó hoy, al segundo mes puede volver a hacer su donación sin ningún problema. No hay problema con que done de nuevo. Eso es en el caso de concentrados eritrocitarios. Excelente. Yaira, hiciste trasplante de precursores hematopoyéticos, ¿verdad? Así es. Comúnmente conocido como trasplante de médula ósea. ¿De qué se trata esta subespecialidad que hiciste en México? Bueno, fíjate, la medicina moderna está basada ahora mismo en la terapia celular, en el rescate de enfermedades malignas y no malignas que previamente eran incurables, y que el trasplante, como la gente le conoce, de médula ósea, porque el harvest o la toma de esas células antes era solamente de la médula ósea, ahora se conoce con el término de trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, porque hay otro método menos invasivo para el donador, que las células se extraen de un catéter periférico conectado a una máquina, y lo único que necesita, y si tiene buenas venas, no. Si tiene buenas venas, ni siquiera necesita el catéter. Se pueden tomar de sus venitas, como cuando está haciendo una donación de plaquetas. Entonces, esta especialidad que me encanta ha llegado a salvar vidas, a cambiar, a evolucionar lo que era la mortalidad asociada a enfermedades que eran incurables, y es el cambio de una médula está enferma, totalmente enferma, que no tiene la capacidad de curación y que no existe ninguna droga hasta la fecha, hasta la actualidad, que sea capaz de curar esa enfermedad. Entonces va a reemplazar, después de recibir dosis muy altas de quimioterapia con la intención curativa y de limpiar esa médula ósea y de quitar la enfermedad, la vamos a reemplazar con células sanas que han sido donadas por un donador sano. En este caso, generalmente, y el más común, es por un hermano donador sano, que es el ideal. Sin embargo, en otros países ya hay bancos de células en donde también se hacen trasplante de donadores 100% compatibles, no relacionados. Y un trasplante del siglo XXI que ha venido a revolucionar es el trasplante haploidéntico, en donde solamente puede existir 50% de compatibilidad, y ya papá y mamá pueden ser donadores de un niño enfermo, o incluso de un paciente que no es niño, de un adulto de 20 años, 25 años enfermo, que yo vi bastante en mi año de preparación en esa alta especialidad. Excelente. Una excelente noticia que esto se pueda hacer. Pero ¿cuándo se requiere el trasplante de médula ósea? Bueno, hay enfermedades que siempre deben de tener consolidación para mantener la supervivencia libre de esa enfermedad. Por ejemplo, una enfermedad muy frecuente y que nosotros no disponemos en este país de un centro a gran escala de trasplante, solamente en la Plaza de la Salud. La doctora María Benzo trasplanta, pero no a gran escala, por múltiples motivos. Yo creo que lo más importante son los económicos, falta de apoyo quizás. Es costoso. Eso es costoso. Entonces, esa enfermedad siempre debe de llevar una consolidación con trasplante autólogo. El mismo enfermo
dona sus células a beneficio de un cambio inmunológico que va a haber en él para evitar que esa enfermedad, luego que alcance una respuesta, reaparezca en un periodo de tiempo. Entonces, todo paciente que tenga mieloma múltiple con menos de 65 años debe de llevarse a una consolidación autóloga de trasplante. Todo paciente que tenga un linfoma de tipo Hodgkin o no Hodgkin, que sea refractario a quimioterapia, debe de ir llevado a un trasplante. En algunos casos, en una segunda recaída puede ser autólogo y en otros casos, en dependencia de la agresividad de la enfermedad, puede ser alogénico de un hermano 100% compatible. Las leucemias son enfermedades catastróficas con una tasa muy alta de mortalidad, con una tasa de recaída altísima después de haber alcanzado una remisión completa con quimioterapia, y el 80% de las leucemias van a necesitar un trasplante. Entonces, todos los pacientes que se diagnostiquen con una leucemia que tenga un alto riesgo deben de llevarse a trasplante posteriormente a haber alcanzado una remisión completa. Lo ideal que sea en los primeros 6 meses después de haber alcanzado esa remisión completa, para evitar que la enfermedad reaparezca, porque cuando reaparece tenemos en nuestro medio, por los costos, menos opciones terapéuticas y menos tasa de meterlo nuevamente a una remisión, que es lo que tú quieres con un segundo ciclo de quimio. O sea, ¿tú puedes hacer ese procedimiento actualmente en Unión Médica o aquí? No, todavía no disponemos de una unidad en el Cibao de trasplante. Según esto, Salud Pública está viendo si en el nuevo hospital José María Cabral Ibáez se desarrolla el programa de trasplantes. Es mi deseo inmenso. Fue mi deseo de retornar al país. Realmente, cuando tú estás en otro país, sí surgen ofertas de trabajo, pero mi deseo fue regresar a ver si se puede abrir este programa de trasplante, porque es una necesidad. Vemos que es una real necesidad, que es la medicina del siglo XXI, es la medicina moderna, que nosotros tenemos derecho a recibirla, que tenemos la capacidad, que tenemos personal capacitado en el país, y que lamentablemente solamente el grupo de pacientes que tienen la capacidad para irse fuera lo están alcanzando. Entonces, en Unión Médica, en la Torre Nueva que se está haciendo, también están viendo ahí si pueden armar lo que es el protocolo de trasplante, y en este caso entrar lo que es el trasplante de médula ósea. Y yo deseosísima de que esto pueda ser una realidad de la medicina dominicana. O sea, un procedimiento novedoso, un procedimiento que es algo que se necesita, porque hay muchísimos pacientes que no tienen una buena noticia que pueda alentarles a la cura de su enfermedad. De verdad es algo sumamente importante. Señores, hemos llegado al final del programa. Yaira, muchísimas gracias por tu participación en el programa. Yaira está, como ya lo mencioné, en Unión Médica. Yaira, por favor, ¿cuáles días estás viniendo aquí a Moca? Bueno, pues estamos para servirle en el Centro Médico Guadalupe, 3er piso, consultorio 301, lunes, miércoles y viernes, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y luego de ahí, pues me voy a Unión Médica del Norte todos los días, en las tardes, en la Torre A, en la suite también 301, de 3 a 7 de la noche. Para lo que me necesiten, ahí estamos. Ya ustedes saben, un gran ser humano, un excelente profesional, con todo el deseo de dar servicio a su pueblo, que fue para lo que regresó, como ya ella lo mencionó. Muchísimas gracias a ustedes por estar pendiente con nosotros una hora. Será hasta el próximo sábado cuando estaremos de vuelta. Recuerden nuestro correo electrónico entregalenos@gmail.com y nuestro Twitter @entregalenos. Feliz fin de semana.